Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a esperar algunos minutos más para empezar, para que otros participantes se puedan unirse al webinar. Aguardamos la paciencia, apreciamos la paciencia. Ok, hola y bienvenidos. Y gracias a todos por asistir a este seminario web. Mi nombre es Jessica Orrego y soy parte del equipo de la Secretaría de Art en Winrock International. Estamos muy entusiasmados de que tanta gente puede acompañarnos hoy y esperamos compartir los detalles de la versión final de Trees 2.0 con ustedes. Como muchos de ustedes saben, Trees pasó por una consulta pública durante 60 días entre febrero y abril de este año. Además, la Secretaría de Art llevó a cabo un segundo periodo de consulta pública para una versión modificada del enfoque de acreditación para jurisdicciones HFLD entre mayo y junio. La Secretaría de Art trabajó estrechamente con la Junta de Art para abordar y responder a los numerosos comentarios públicos que recibimos. En esta presentación destacaremos los aspectos de Trees 2.0 que son nuevos y resumiremos los requisitos clave de Trees que no han cambiado para proporcionar una descripción general de todos los requisitos de Trees. Antes de comenzar, me gustaría hablar sobre la logística del seminario. Responderemos de preguntas al final de la sesión, después de que se complete la presentación. Sin embargo, pueden enviar preguntas en cualquier momento mediante la función de chat en la parte inferior de la pantalla. Escribe su pregunta y envíela. Este seminario de web se está grabando y se publicará en el sitio de web de ART. Para aquellos que no están tan familiarizados con ART, queríamos proporcionar una breve descripción general. El informe del IPCC publicado recientemente es una advertencia extrema de que la acción urgente es nuestra única oportunidad de mantener los objetivos del Acuerdo de París y evitar los efectos más catastróficos del cambio climático.
todos los estudios que evalúan las vías para limitar el calentamiento a 1,5 grados concluyen que las soluciones basadas en la naturaleza, en particular la protección y restauración de bosques, son fundamentales para producir resultados climáticos a corto plazo. La conservación y restauración de bosques puede proporcionar más de un tercio de las reducciones de emisiones necesarias en este plazo. Para que los bosques cumplan con su enorme potencial de impacto climático, requerirá movilizar billones de dólares de inversión adicional de todas las fuentes, incluso del sector privado. El capital privado fluye a través de los mercados y los mercados necesitan estandarización para que los créditos de REDD+ sean comparables entre todas las jurisdicciones y fungibles con reducciones de emisiones de otros sectores. Y para atraer capital privado a escala, los participantes del mercado necesitan tener confianza en la integridad de los resultados. Es por eso que creamos ARP, para servir como punto de referencia de calidad global para REDD+, proporcionando la confianza necesaria en la integridad de las reducciones y remociones de emisiones forestales para desbloquear las finanzas a escala para una ambiciosa acción climática y incentivar a los gobiernos y lograr estos resultados. ARP es un programa independiente de los gobiernos y países donantes, con procedimientos estandarizados para todos los participantes. Incluye un proceso transparente e inclusivo regido por expertos reconocidos globalmente y operado por una secretaría independiente y respaldado por comités técnicos expertos. La Junta de ARP proporciona orientación estratégica y garantiza la integridad ambiental y social del programa. La Junta supervisa la implementación del programa ARP y se asegura de que esté de acuerdo con los procesos emergentes de la Convención de Clima. La Junta también garantiza transparencia y procesos sólidos que garanticen la calidad y las salvaguardas adecuadas. TREES es el estándar de ARP para la medición y monitoreo, la presentación de informes y la verificación. TREES se basa en una década de aprendizaje de REDD+. Los gobiernos donantes han realizado inversiones significativas en programas piloto para hacer la transición de REDD+ a una escala jurisdiccional. Esto incluye acuerdos bilaterales con países forestales y inversiones multilaterales a través de programas como REDD Early Movers, el Fondo de Carbono del Banco Mundial y el Green Climate Fund. Pero estos programas no fueron diseñados para atraer capital privado a escala. TREES está alineado con el acuerdo de país en que requiere que los bosques se incluyan en las NDCs del país. Aborda la ambición a través de un nivel de acreditación conservador que no puede aumentar, incluye salvaguardas alineadas con Cancún y tiene medidas implementadas para evitar el doble cómputo con los objetivos del Acuerdo de París y CORSIA. TREES también incorpora elementos de mercado como la verificación independiente por terceros, la mitigación de riesgos de fugas y reversión y la emisión de créditos individuales en un registro transparente.
Estos requisitos permiten que los créditos de TREES sean fungibles con créditos de otros sectores. Cuando se publicó TREES versión 1 en 2020, el enfoque era reducir las emisiones por la deforestación y la degradación forestal. TREES versión 2 se desarrolló a lo largo de 2020 y después de una cuidadosa consideración de todos los comentarios que recibimos durante el proceso de consulta pública de TREES versión 2, se publicó el mes pasado en agosto. Las actualizaciones amplían las opciones para los participantes de ART en 3 áreas clave. Extiende la acreditación a escala jurisdiccional para la restauración forestal y la creación de nuevos bosques, conocida como remociones de carbono. Agrega un enfoque de acreditación para jurisdicciones que tienen alta cobertura forestal o bajos niveles de deforestación, también conocidas como High Forest Low Deforestation o HFLD. Proporciona un camino para que las contribuciones de los territorios de los pueblos indígenas se agreguen como áreas contables subnacionales como parte de una submisión nacional en ART. Y además, estos territorios subnacionales de pueblos indígenas son elegibles para cualificar como HFLD y optar por usar el enfoque de acreditación HFLD. Las actualizaciones adicionales en TREES también incluyen mejorar los requisitos para calcular la incertidumbre, clarificar las disposiciones para evitar el doble cómputo en virtud de CORSIA y para las transferencias del Acuerdo de París. Y también aclara las situaciones en las que los créditos emitidos para su uso en mercados de cumplimiento nacionales no pueden considerarse doblemente emitidos con créditos TREES. Y también clarifica la flexibilidad de cómo las actividades a nivel de proyecto pueden anidar bajo TREES. Un requisito clave de TREES es que el participante debe ser un gobierno nacional o un gobierno subnacional con aprobación del gobierno nacional. Un gobierno nacional puede registrar su área contable nacional completa o un área contable subnacional. Para las áreas contables subnacionales, el umbral de elegibilidad a escala en TREES es un área mínima de 2.5 millones de hectáreas de bosque. Es importante tener en cuenta que no hay un umbral de escala para los países que registran un área de contabilidad nacional, de modo que los países con menos de 2.5 millones de hectáreas de bosque siempre son elegibles. Los límites de la contabilidad subnacional deben corresponderse con no más de un nivel administrativo hacia abajo del nivel nacional o uno o más territorios de pueblos indígenas. Si un gobierno nacional está registrando un área contable subnacional que incluye múltiples jurisdicciones o territorios de pueblos indígenas, no es necesario que las jurisdicciones y territorios sean contiguos. Se permite el registro de áreas contables subnacionales que cumplan con los requisitos de elegibilidad hasta el final de 2030, momento en el cual todos los participantes deben pasar a la contabilidad nacional. Un gobierno subnacional definido como no más de un nivel administrativo por debajo del nivel nacional debe cumplir con el umbral de la escala TREES, que es 2.5 millones de hectáreas de área forestal. Debe registrar toda
su jurisdicción y debe tener la aprobación del gobierno nacional para participar en ART. TREES ofrece enfoques de acreditación por reducciones de emisiones utilizando el nivel de acreditación TREES o, para los participantes elegibles, el opcional nivel de acreditación de HFLD. Los participantes cuya puntaje de HFLD supere el umbral mínimo pueden usar el enfoque de acreditación de HFLD. TREES también ofrece un enfoque opcional para la acreditación de remociones a partir de la restauración forestal y la creación de nuevos bosques. Solo los participantes que hayan reducido sus emisiones por deforestación y degradación por debajo de su nivel de acreditación TREES son elegibles para usar este enfoque para la acreditación de remociones. Independientemente del enfoque utilizado, cada periodo de acreditación tiene una duración de 5 años. Después del periodo de acreditación inicial, se debe calcular un nuevo nivel de acreditación. En los casos que haya datos adecuados disponibles, el periodo de acreditación puede comenzar hasta 4 años antes de la fecha en que el participante envía sus documentos iniciales a ART. Una vez que un participante ha determinado el nivel de acreditación, se restan las emisiones anuales según se monitorean y reportan en TREES. Se resta la contribución requerida del Fondo de Reserva para compensar las reversiones, se ajustan por incertidumbre y en los casos en que el área contable sea subnacional, se toman deducciones por fuga. Las reducciones de emisiones y los datos de respaldo, la documentación y los cálculos se verifican de manera independiente para su conformidad con TREES. Luego de la aprobación de la Junta, la Secretaría emite créditos TREES individuales al país o jurisdicción en su cuenta de registro. Los créditos por remociones se calculan determinando el área de las actividades de remociones que superan el nivel de crédito por remociones multiplicado por los factores de remociones adecuados y luego se resta la contribución del fondo de reserva. Se realizan ajustes por incertidumbre y se realizan deducciones por fuga si el área contable es subnacional. Las remociones también se verifican de manera independiente y con la aprobación de la Junta, la Secretaría las emite los créditos al país o a la jurisdicción en su cuenta de registro y se marcan como créditos de remociones en el registro. El nivel de acreditación TREES se crea al calcular el promedio histórico de emisiones por deforestación y degradación forestal para el periodo de 5 años que finaliza inmediatamente antes del inicio del periodo de acreditación. El nivel de acreditación TREES es válido durante 5 años, que es la duración del periodo de acreditación. Debe recalcularse al comienzo de cada periodo de acreditación y no puede aumentar. Para cualificar para usar el enfoque de acreditación HFLD, las jurisdicciones primero deben determinar si cumplen con el umbral HFLD de TREES al calcular su puntaje HFLD.
El puntaje tiene en cuenta dos valores: el porcentaje de cubierta forestal y la tasa de deforestación. Si el puntaje HFLD supera el umbral, la jurisdicción se considera HFLD en ART y puede utilizar el enfoque opcional de acreditación HFLD. El puntaje se calcula para el área de contabilidad, por lo que puede aplicarse a áreas nacionales o subnacionales. El nivel de acreditación HFLD se crea al calcular primero el promedio histórico de emisiones por deforestación y degradación para el periodo de 5 años que finaliza inmediatamente antes del inicio del periodo de acreditación. Este promedio de 5 años de emisiones se agrega a una cifra compuesta por dos factores: el puntaje HFLD y un porcentaje de contenido de carbono de árboles en bosques en pie. Además, los participantes HFLD pueden calcular opcionalmente las remociones anteriores. Este es el secuestro asociado con el bosque permanente en áreas que se habrían deforestado en ausencia de sus actividades bajo ART. Y finalmente, los participantes HFLD pueden estar sujetos a una deducción si sus emisiones anuales superan su promedio histórico de 5 años en más del 15%, que se aplica a escala gradual. Los participantes que demuestran que las emisiones por deforestación y degradación se han reducido por debajo del nivel de acreditación TREES son elegibles para recibir créditos por remociones. TREES permite la acreditación solo a partir de la conversión de áreas no forestales a forestales, y las áreas elegibles deben haber sido no forestales durante al menos 5 años antes del inicio de las actividades de restauración. Para determinar el nivel de acreditación por remociones, el participante calcula el área promedio en hectáreas de plantación comercial y restauración natural durante el periodo de referencia histórico de 5 años. Si puede hacerse un monitoreo por separado de la plantación comercial y la restauración natural, se tratan de forma distinta, lo que hace que todas las nuevas áreas de restauración natural sean elegibles para créditos por remociones al aplicar un nivel de acreditación nulo. Los participantes hacen un seguimiento de las nuevas áreas de remoción que se plantan durante cada año del periodo de acreditación. Las áreas elegibles por encima del área de nivel de acreditación por remociones se multiplican por el factor de remoción pertinente, que también debe tener en cuenta el tipo de bosque, la antigüedad, la mortalidad y cualquier otro parámetro que influya a la acumulación de biomasa. Los participantes también pueden incluir áreas de restauración natural que se iniciaron hasta 10 años antes del inicio del periodo de acreditación. Sin embargo, solo se puede incluir el crecimiento que ocurre durante el periodo de acreditación. TREES 2.0 incluye un enfoque revisado para calcular la incertidumbre, que se centra en la incertidumbre combinada de las reducciones de emisiones y remociones. Para desarrollar este nuevo enfoque, trabajamos con un experto de REDD+ que redactó un artículo científico que establece una manera práctica de reducir
el riesgo de sobreestimación que sería considerado como intolerable por las partes interesadas del mercado. Esto se realiza aplicando descuentos conservadores. Se recomendó el nivel, ya que es conservador, a la vez que permite flexibilidad para los países con mayores incertidumbres asociadas con emisiones por degradación. También eliminamos el umbral de incertidumbre permisible de 15%, que le dio a los participantes el primer 15% libre sin deducciones. Y por último, se agregó una nueva disposición que permite a los participantes volver a calcular la incertidumbre cada 5 años y recuperar las deducciones si la incertidumbre ha disminuido con el tiempo. Fugas. Si un participante presenta un área de contabilidad subnacional, se debe realizar una evaluación de fugas. TREES incluye 4 categorías de fugas basadas en el porcentaje de bosques de un país incluidos en el área contable subnacional con las correspondientes deducciones por fugas que van del 0 a 20%. Si el área incluye más del 90% de los bosques nacionales, no se requiere deducción. TREES define una reversión como cuando las emisiones anuales de un participante superan su nivel de acreditación. TREES requiere que los participantes contribuyan con un porcentaje de créditos TREES generados en cada emisión, en un fondo de reserva para todo el programa, para actuar como seguro contra futuras reversiones. El monto de la contribución se basa en el riesgo de que ocurra una reversión. La calificación del riesgo máximo en virtud de TREES es del 25%, pero puede reducirse a través de 3 opciones de mitigación. Si los 3 factores de mitigación están implementados, un participante tendrá un nivel de contribución al fondo de 5%. Si un participante experimenta una reversión, los créditos del fondo de reserva se retirarán para compensar las cantidades de emisiones asociadas con la reversión. El participante debe entonces aumentar su contribución al fondo cada año en un 5%. Si un participante abandona ART en cualquier momento, pierde todas las contribuciones restantes al fondo de reserva. Estas se retirarán para compensar cualquier posible reversión futura. Todas las actividades de REDD+ en virtud de TREES deben realizarse de acuerdo con las salvaguardas de Cancún. El Comité de Salvaguardas de TREES desglosó las salvaguardas de Cancún en 16 áreas de salvaguarda temática claves. Cada tema tiene una estructura, un proceso y un indicador de resultados. Los participantes pueden usar sus informes de resumen de información, así como sus sistemas de información de salvaguardas para informar sobre las salvaguardas en ART, aunque se permiten otras formas de presentación de informes. En el primer periodo de acreditación, los participantes deben cumplir con todos los indicadores y estructura y proceso. Además, deben cumplir o proporcionar un plan para cumplir con los indicadores de resultados. Y la conformidad con todos los indicadores debe demostrarse dentro de los 5 años de haberse unido en ART. TREES requiere
que la validación ocurra después del año 1 de cada periodo de acreditación de 5 años y que la verificación ocurra después de los años 1, 3 y 5 de cada periodo de acreditación. La verificación será opcional después de los años 2 y 4 de cada periodo de acreditación. Sin embargo, no se emitirán créditos sin verificación. Las validaciones y verificaciones se realizarán de acuerdo con el estándar de validación y verificación de TRIZ. Los organismos de validación y verificación o los VVBs deberán estar acreditados por una organización del Foro Internacional de Acreditación y presentar una solicitud para ser aprobado por ART. La aplicación se centrará en las competencias y recursos adecuados para realizar validaciones y verificaciones para ART. La Secretaría supervisará la aprobación de los VVBs, pero cada jurisdicción o participante supervisará la solicitud de ofertas y la selección de VVBs que desean utilizar. También se requiere una evaluación de conflicto de interés antes de comenzar el trabajo y será aprobada por la Secretaría. Y la Secretaría realizará una capacitación para los VVBs y realizará reuniones para analizar los problemas que surgen para garantizar la coherencia de todos los VVBs. En TRIZ 2.0 se aclararon los requisitos de doble cómputo con respecto a cómo TRIZ aborda la prevención de doble reclamación. Las actualizaciones reconocen que todavía se están negociando los requisitos para los ajustes correspondientes del artículo 6 del Acuerdo de París y que la infraestructura para que los países tengan en cuenta los ajustes correspondientes aún no está implementada y que los ajustes correspondientes posiblemente no sean necesarios para todos los acuerdos potenciales que los participantes de ART pueden celebrar. ART también reconoce que los requisitos para los ajustes correspondientes son claros para transferencias bajo el Acuerdo de París y para las transferencias para su uso en CORSIA del ICAO. Por lo tanto, el registro ART ya tiene una infraestructura para facilitar la prevención del doble reclamación para las transacciones que requieren o prefieren estos ajustes. Esto incluye la funcionalidad de publicar cartas de autorización del país anfitrión para la transferencia de créditos TRIZ, marcar créditos TRIZ asociados con una carta de autorización, así como marcar créditos TRIZ para los cuales se ha aplicado un ajuste correspondiente. Además, se agregó un anexo para cumplir con los requisitos específicos del CORSIA de la ICAO. Asimismo, TRIZ 2.0 aclara que las situaciones en las que los créditos emitidos para su uso en mercados de cumplimiento nacionales no se pueden considerar doblemente emitidos con créditos TRIZ. ART no acredita directamente las actividades al nivel de proyecto, pero reconocemos la función importante que desempeñan estos esfuerzos en la implementación de una estrategia Red Plus nacional. ART no prescribe la forma en que los gobiernos trabajan con pueblos indígenas, las comunidades locales o el sector privado, sino que ofrece
flexibilidad para cualquier cantidad de enfoques que mejor se adapten a las situaciones de cada país para proyectos de anidación o acuerdos de asignación de beneficios. Se permite el uso de métodos y herramientas de asignación existentes, o un país podría basarse en un enfoque que ya se ha desarrollado. ART no estipula cómo se realiza esto, y las partes podrían, por ejemplo, compartir créditos de TREES, compartir ingresos de la venta de créditos TREES, compartir pagos por servicios del ecosistema o otros incentivos financieros no vinculados con créditos de carbono, o permitir que los proyectos se registren en otros programas. Todas las opciones están sujetas a los requisitos de la sección 13 de TREES sobre el doble cómputo y doble emisión. Esta flexibilidad se aclara en TREES 2.0. Y además, ART publicó recientemente un documento que detalle las opciones para la anidación bajo ART disponible en el sitio de web de ART. ART ha desarrollado un sistema de registro que está hecho a medida para gestionar el proceso de ART y el flujo de documentación. El registro es administrado por la Secretaría de ART, y los participantes de ART deben abrir cuentas y tendrán acceso de inicio de sesión, que tendrá funcionalidad que incluye, por ejemplo, la capacidad de cargar documentación de TREES, transferir y retirar créditos y seleccionar verificadores. El registro también incluye enlaces a informes públicos para permitirle ver a las partes interesadas la documentación de TREES, las emisiones de créditos y el estado de los créditos. Y la Secretaría emitirá créditos individuales en las cuentas del registro de los participantes para su posterior transferencia o retiro. Gracias nuevamente a todos los participantes. En un momento voy a ceder la palabra a mi colega Felipe Casarín, que responderá algunas de sus preguntas. Y como recordatorio, pronto habrá una grabación de este seminario web disponible en el sitio web de ART. Así que, Felipe, voy a mirar las preguntas rápidamente. Ok. Aquí está uno. Tiene que ver con remociones. ¿Por qué no se incluyen los bosques permanentes en el enfoque de remociones? Ok, gracias, Jessica. Primeramente, ¿me confirma que me escucha, por favor? Te escucho. Gracias. Bueno, esta es muy buena pregunta. Por parte del ART, nosotros reconocemos que las remociones de los bosques que permanecen como tales juegan un papel importante en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, después de analizar las opciones para acreditar este tipo de actividad, determinamos que es difícil establecer un nivel de acreditación creíble a escala jurisdiccional. En este sentido, ART monitoreará activamente los avances tecnológicos que podrían mejorar la exactitud de este tipo de contabilidad en el futuro. Ok, gracias. Ok, aquí hay uno también de las remociones. ¿Por qué permite que la restauración natural tenga una línea de base diferente a los bosques comerciales? El ART busca proporcionar un incentivo para las actividades de restauración de bosques naturales.
Esto porque estos bosques proporcionan otros servicios ecosistémicos más allá que solamente carbono forestal, como biodiversidad, regulación hídrica, entre otros. Ok. Muy bien. Ok, aquí hay otro. Trees. ¿Por qué? Sorry, perdón. De HFLD. ¿Por qué no tiene una sola definición de HFLD y en su lugar usa la puntaje? Buena pregunta. Bueno, quizá vale un poco de antecedentes ahí en esta. El TRIS 1.0, la primera versión del TRIS, publicada en 2020, incluyó un umbral HFLD estático para la cubierta forestal y la tasa de deforestación. En la actualización del TRIS lo cambiamos a un sistema de puntaje en la versión 2.0 para facilitar cierta flexibilidad. Un participante con un área más grande de bosque, pero una tasa de deforestación ligeramente más alta, que indica una amenaza más alta, puede calificar de todos modos como HFLD. De manera similar, un participante que ha experimentado deforestación y por lo tanto ha tenido una pérdida de cubierta forestal, pero que ha reducido con éxito la tasa de deforestación, también puede calificar como HFLD. El umbral de puntuación garantiza rigor y al mismo tiempo permite flexibilidad a los participantes. Por esto. Muy bien. Ok. También otro de HFLD. ¿En qué año debe cumplir con el puntaje HFLD para poder usar el enfoque de acreditación HFLD? Esa también es buena pregunta. Un participante debe cumplir con el umbral de puntaje HFLD en cada año del periodo de referencia para calificar como HFLD. Ok, muy bien. Ok, esto es una pregunta que nos llega mucho, así que muy bueno responder ahora. La pregunta es si un país puede usar su FREL bajo ARP. Y de hecho es una pregunta que recibimos con frecuencia. La respuesta corta es no. El TRIS, las directrices del TRIS requiere que los participantes utilicen los enfoques del nivel de acreditación de TRIS para garantizar la coherencia y la comparabilidad entre los participantes. Esperamos que en la mayoría de los casos, gran parte de los datos subyacentes utilizados para desarrollar el FREL también se pueden utilizar en TRIS, pero lógicamente que algunos recálculos con estos datos sean necesarios para adherir a las directrices TRIS. Ok, muy bien. Ok, let's see. Bueno, aquí hay una pregunta del enfoque de HFLD también. ¿Puede el valor del contenido de carbono en el nivel de acreditación HFLD incluir el carbono del suelo? No, el valor de contenido de carbono utilizado debe incluir únicamente la biomasa viva de árboles por encima y por debajo del suelo. Ok, muy bien. Ok, sí, se pueden agregar varias jurisdicciones subnacionales para unirse a ARP. Esta también es una que recibimos con frecuencia. Bueno, las jurisdicciones subnacionales individuales que cumplan con el umbral de 2,5 millones de hectáreas de área de bosque pueden participar directamente bajo ART. Si varias jurisdicciones subnacionales o territorios indígenas reconocidos desean agregarse para cumplir con el umbral de escalamiento, deberán ser parte de una submisión del gobierno nacional. Los participantes del gobierno nacional
pueden presentar un área de contabilidad nacional o un área de contabilidad subnacional. Puede haber muchas ventajas para que un gobierno nacional comience con una área de contabilidad subnacional compuesta por jurisdicciones subnacionales a medida que desarrolla capacidad y prueba conceptos operacionales. Muy bien, ok. Aquí hay uno. Oh, aquí hay uno de los compradores. Ok, ¿cómo encontrarán los países los compradores de créditos trees? ¿Encuentra compradores el ART? El ART supervisa el programa ART y las emisiones de créditos trees. Sin embargo, el ART no casa o ajusta la oferta con la demanda. Los participantes de ART pueden vender créditos a cualquier comprador en el mercado de carbono voluntario o a compradores del CORSIA de ICAO. Una opción es trabajar con Emergent, que sirve como intermediario para casar o coincidir el suministro de créditos trees con una serie de compradores de créditos corporativos o soberanos. Emergent también coordina la coalición LEAF, que imagino que los atendientes de hoy estén familiarizados. Y esta está interesada en comprar créditos trees de 2022 hasta 2026. Muy bien, ok. Ok, aquí hay uno de remociones también. La pregunta es, ¿los créditos por remoción pueden etiquetarse o marcarse por separado para los compradores que desean créditos por remoción? Sí, de hecho, el registro ART marcará los créditos de trees generados utilizando el enfoque de remociones para que se puedan identificar fácilmente. De manera similar, vale mencionar que también se marcarán los créditos trees generados utilizando el enfoque de acreditación AGFLD. Ok. Ok, aquí hay uno sobre la definición de bosque. ¿Cómo define trees a los bosques? La definición de bosque puede variar de un país a otro. ¿Cómo gestiona esto en trees? Es buena pregunta. El ART entiende que los países usan diferentes definiciones de bosques en diferentes contextos. Trees requiere que los participantes usen la definición de bosque utilizada en los informes ante la Convención del Clima. Se debe utilizar la misma definición de bosque para cada periodo de acreditación, incluso si la definición utilizada en los informes de la Convención cambia durante este periodo. Las definiciones de bosque pueden revisarse al inicio de un periodo de acreditación, pero debe aplicar la misma definición al periodo de referencia y al periodo de acreditación para mantener consistencia. Okay. Yo creo que tenemos tiempo para otra preguntita más. Ok, esta pregunta es, hay una también del enfoque de HFLD aquí. ¿Qué sucede si el puntaje de HFLD cambia con el tiempo durante el periodo de acreditación? Interesante, muy buena pregunta, algo que consideramos cuando desarrollamos este enfoque. Bueno, para cualificar como HFLD, el puntaje HFLD debe ser superior a 0,5 para cada uno de los años del periodo histórico de referencia de 5 años. Es decir, el periodo inmediatamente anterior al periodo de acreditación 3. Los participantes que cualifican como HFLD pueden mantener ese estado durante un periodo de acreditación completo de 5 años.
aunque su puntaje de HFLD cambie durante el periodo de acreditación. Sin embargo, deben volver a calcular el puntaje HFLD cuando comiencen un nuevo periodo de acreditación. Es posible que una jurisdicción obtenga o pierda el estatus de HFLD entre los periodos de acreditación en función de su desempeño. Ok. Mire, yo creo que si no respondemos, wait, hay otro más, a ver. Ok, otro más. ¿Cuándo se puede utilizar el enfoque de acreditación por remociones? Esto es una muy buena pregunta. Empezaría con esto enfatizando que el enfoque de acreditación por remociones es opcional. El enfoque por remociones está disponible para cualquier jurisdicción que pueda demostrar sus emisiones por deforestación y degradación forestal están por debajo de su nivel de acreditación ante el TRIS para el año que desean reclamar créditos por remociones. Nuevamente, el reclamo de créditos por remociones es siempre opcional bajo el TRIS. Bueno, gracias Felipe. Yo creo que vamos a terminar aquí ahora, pero si no respondemos a una pregunta, vamos a responder después por email. Y también me gustaría recordarles que una grabación de este seminario estará disponible en el sitio de web muy pronto. Gracias a todos por participar hoy día. Nos vemos.